Como primer domingo de cada mes, lo que nosotros hacemos es recordar lo que nuestro Señor hizo y que nos dejó estipulado, y era una de las dos ordenanzas que nos dejó, ¿no? Tanto el bautizo como la Santa Cena eran las dos ordenanzas que nos dejó, y nos dijo que los hiciéramos cada vez que pudiéramos, y nosotros lo hemos estipulado cada primer domingo de mes, ¿verdad? Entonces hoy vamos a celebrar nuestra Santa Cena, y como siempre, cada vez que celebramos esta Santa Cena, mi tema se dirige, y el tema que hoy Dios quiere que hablemos se dirija sobre la cena, ¿verdad? Hoy yo le he puesto a este tema el misterio de la sangre, ¿verdad? Vamos a ver directamente, nos vamos a ir a la palabra. Miren, en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, esto lo tengo en versión PDT. Ahorita van a ver por qué. Siempre, ya ven que yo manejo varias versiones y hay un motivo especial el por qué yo manejo varias versiones. ¿Por qué? Porque recuerden que la versión a veces enfoca o hace énfasis en algo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Palabra de Dios para Todos. Dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Aquí vean que siempre les pongo en amarillo o en rojo o subrayado lo más importante. Entonces, en este caso, así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Esa es parte de lo que nosotros hoy celebramos, ¿no? Que gracias a esa sangre preciosa que es de nuestro Señor Jesucristo, hoy ya no vivimos en ese estado en el que teníamos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio, el precio que teníamos, porque éramos esclavos del pecado, porque estábamos destinados a una sola parte, que era la muerte espiritual, pero también la muerte carnal, que dice la palabra de Dios que es la muerte segunda, ¿verdad? Pero yo iría más allá. ¿De dónde viene ese pecado? Porque aquí dice, nosotros podemos decir que el pecado viene de nuestros padres, ¿no? No sé si han ustedes visto que luego dicen, ay, es que es igualito a su papá. Y el niño, ay, es igualito a su abuelo. Entonces, como que se va pasando una cadena generacional. Y sí, efectivamente, la genética y la sangre que nos han pasado nuestros padres, efectivamente hay una carga genética. Muchos de nosotros tenemos, por ejemplo, enfermedades genéticas, diabetes, hipertensión, y a veces es donde nosotros debemos de cuidarnos, porque esas enfermedades, si no nos cuidamos, pues a final de cuentas la genética va a desarrollarlas, ¿no? Entonces es muy importante eso, pero también luego a veces son modismos o formas de ser, ¿no? O inclusive, yo lo veo con mis hijas, ¿no? Hasta los ojos, ¿no? Las miradas son igualitas a veces, ¿no? Ay, Dios mío, aquí estoy yo, ¿verdad? Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense que, eso es lo que dice lo normal, ¿no? Lo que decimos entre nosotros. Pero siempre nosotros tenemos que enfocarnos y todo filtrarlo a lo que dice la palabra de Dios, es decir, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en este verso? Dice, así vivían sus antepasados. Entonces, quiere decir que no nada más lo traemos de nuestros padres, sino la traemos de nuestros antepasados. Ahora, ¿quiénes serán nuestros antepasados? Eso es lo interesante. ¿Ustedes quiénes creen que sean sus antepasados? Si alguna vez, no sé si recuerdan, la maestra Talis nos hará mención de que luego en la escuela nos dicen, hagan su árbol genealógico, ¿no? Y hacemos nuestro árbol genealógico. Pero llega un momento en el que ahí nos paramos. No seguimos con nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vendremos nosotros? De acuerdo a la Biblia, ¿de dónde vendremos? Pues de Adán y Eva, ¿no? Y entonces, ¿cuál carga genética tendremos? De los primeros Adanes. Y aquí hay 6 tipos de Adanes. Si ustedes me permiten, miren, vean los primeros tipos de Adanes. Y estoy hablando nada más de Génesis. Imagínense los posteriores.
Este tipo de Adanes, mucha gente lo que ha hecho es que muchos teólogos, ha definido a estos Adanes que tenemos ciertas características hasta la fecha. Miren, vamos a ir viendo uno por uno. Génesis 1:28, ¿se acuerdan? Es la creación, es cuando Dios dispone a su representante en la tierra. ¿Y qué le dice Dios en Génesis 1:27? Le dice a Dios, y fructificad y multiplicaos, llenad y sojuzgar la tierra y enseñoréate de ella. Eso es lo que le dice en el 1:27. Y en el 1:28 por eso es de que decimos que Dios dispuso a Adán o a la creación como su primer representante en la tierra. Luego en Génesis 2:7 fue cuando crea a Adán y Eva y sopla aliento de vida sobre Adán. Me imagino que ese Adán, porque aquí son 6 tipos de Adanes, me imagino que ese tipo de Adán era un Adán divino, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Lamentablemente cayó, ¿no? Sabemos de la caída y todo lo que pasó, ¿verdad? Luego nos vamos un poquito más adelante, Génesis 6, Adán con la maldad. ¿Y qué hizo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que acortar sus años. Si recuerdan, en los Adanes primeros vivían Matusalén, que fue el hombre que vivió más años en la Biblia. Se cuentan 969 años, creo, aproximadamente, que él vivió. Vivían más de 900 años, Enoc y todos ellos. Pero después de que Dios vio que era mucha la maldad de los hombres, ¿qué dijo? Acortar la vida de ellos. Y entonces ahora ya eran de 120 años. ¿Y se acuerdan que hace 8 días veíamos lo de la generación? Hoy, nuestra generación, dice la Biblia en Salmos 90:10, no es más de 80 años. Dice, los más robustos, 80 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios ha ido acortando la vida de nosotros? ¿Pero por qué creen? Por la maldad. Porque dice también Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24? Por el aumento de maldad, muchos se enfriarán. Entonces va a haber mucha iniquidad. Entonces yo creo que en el final de los tiempos la vida de los seres humanos va a irse acortando, poco a poco se va a ir acortando. Imagínense de los primeros, ¿no? De los que yo les decía, Matusalén, Enoc y todos ellos vivían más de 900 años. Hoy nosotros ni a 80 años vamos a llegar, ¿verdad? Bueno, y luego viene Génesis 2, el Adán probado. ¿Por qué fue probado? Por su fe. Estamos hablando de Abraham, ¿no? Del padre de todos nosotros. Ese fue otro tipo de Adán. Y a él, recuerden que la fe le fue contada por justicia. Luego tenemos otro tipo de Adán, que es Isaac, que fue el hijo de la promesa y que sobre de él vendría toda la descendencia. Pero en el Génesis 27 tenemos al patriarca del pueblo de Israel y que de ahí salieron las 12 tribus, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, son 6 tipos de Adanes. Cada uno tiene una característica diferente. Si ustedes visualizan, este es otro tema en especial, de verdad, meterse a Génesis es muchísimo, englobar mucho. Pero si ustedes se fijan, 6 tipos de Adanes, 6 tipos de personas, 6 tipos de formas de ser. Ahora yo les diría, de estos 6, ¿cuántos tienen ustedes? ¿En cuál de estos 6? Porque no me digan que no, pero en alguno de estos 6 nos tenemos que encajar. ¿En cuál yo me encajo? ¿En el de la fe? ¿Yo encajo en el de la fe? ¿O encajo en el de la promesa? ¿O encajo a lo mejor en el representante de la tierra? Porque eso es realmente lo que quiere nuestro Señor. ¿Qué quiere? Que volvamos a conquistar la tierra. Porque la tierra está conquistada ¿por quién? Por el enemigo. Pero Dios quiere que conquistemos la tierra a través de su evangelio. Por eso dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Tienen que ir allá y predicar el evangelio a todo pueblo y a toda nación. Por eso quiere que conquistemos el mundo. La bendición de Dios sí está allá arriba en el cielo, pero la bendición del Dios también empieza desde aquí, desde la tierra. Entonces, eso es lo importante, mis amados hermanos, que debemos de empezar a adquirir la semejanza del varón perfecto. Ven que hemos ido hablando de esa semejanza, ¿no? De ese artios
que nosotros debemos de ir haciendo un catartizo para que ese catartizo nos lleve a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que hay que ir haciendo. Entonces, evaluémonos, mis hermanos, y veamos en qué Adán ustedes entran, ¿verdad? Pero les tengo una buena noticia. Cuando nosotros llegamos a la cena del Señor, Él se mete su genética se mete cada día más con nosotros, ¿no? Entonces, debemos de llegar a esta Santa Cena dignamente. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sepan, en 1 Corintios también dice que cuando nosotros llegamos a esta Santa Cena indignamente, dice, por eso algunos andan enfermos. ¿Pero por qué andan enfermos? Porque a lo mejor no perdoné a mi hermano, vengo a la Santa Cena y todavía tengo cosas que por ahí no he perdonado. Entonces, yo les invito, hermanos, que hoy que vamos a tomar la genética de nuestro Señor Jesucristo, pensemos en quién o en qué nos hemos estado, hemos tenido algún roce o hemos tenido algo que a lo mejor todavía no puedo perdonar. Hoy evaluémonos. No les digo que no la tomen, se puede tomar, pero siempre y cuando yo vaya y diga, ¿saben qué? Voy a perdonar a mi hermano, o le voy a pedir perdón por lo que le hice, porque muchas veces, ¿saben qué? No soy yo el que a lo mejor hizo la circunstancia mala. A lo mejor mi hermano la provocó, pero yo tengo que ir y poner esa mejilla izquierda. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, esta genética, les digo, esta genética divina es la de Dios. Pero sabemos que tenemos esta genética humana que a final de cuentas, y esa genética humana pues es la que nos enferma, ¿no? Siempre nos va enfermando esa genética humana. ¿Y qué es lo que se enferma? ¿El interior o el exterior? ¿Qué se enferma, mis hermanos? El interior. Recordemos, y hace rato fíjense que en el estudio hablábamos del cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué se enferma? No se enferma, sí se enferman los órganos, pero realmente lo que se enferma es el alma. Muchas veces cuando traemos muchas cosas, rencillas, rencores, ¿saben qué? Vamos enfermando el alma. El alma es la que se va enfermando. Por eso debemos de perdonar. Perdonar viene de la palabra de perder, y donar, de que yo estoy donando. Yo lo que traigo a lo mejor con mi hermano, lo pierdo y se lo dono a él. Le doy mi perdón. Eso es perdonar. Entonces, es lo que debemos de hacer. Miren lo que nos dice cuando nosotros debemos de trabajar el alma. En Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Son el alma que peque, morirá. Entonces, ¿en dónde están contenidas a lo mejor las situaciones difíciles de nosotros? En el alma. Y el alma, ¿hacia dónde ustedes la quieren llevar? Yo siempre le he ejemplificado, hace rato les decía yo a los hermanos del estudio, el alma, acuérdense que somos tripartitos. Así como Dios es trino, nosotros somos tripartitos. Somos un espíritu que tiene un alma y está contenida en un cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero fíjense que nuestra alma está en medio, está como en una balanza. ¿Hacia dónde llevas tu alma? ¿Hacia el cuerpo o la llevas hacia el espíritu? Dependiendo hacia dónde lleves tu alma, es lo que va a hacer. ¿La llevas hacia el cuerpo, la llevas hacia la carnalidad? Tu alma se va a enfermar. O la llevas hacia el espíritu, tiende todos tus sentimientos, porque en el alma están contenidos nuestros sentimientos. Tu alma la llevas a lo espiritual, vas a ser más fuerte, te vas a hacer más fuerte. Entonces, aquí es lo importante, hacia dónde va tu alma. Es bien importante, por eso dice, el alma que peque, ésta morirá, ¿verdad? Y cada vez que nosotros tomamos la carga genética de la Santa Cena, créanme que va siendo modificado. Eso que nosotros tenemos, esa sangre que a lo mejor adquirimos, se va modificando. Con el paso del tiempo vamos modificando. ¿Y por qué les digo esto? Si ustedes recuerdan otra vez Génesis, ¿hasta dónde aparece la sangre? ¿En el capítulo 1 aparece la sangre? No, porque en el capítulo 1 es la creación. Capítulo 2, la creación del hombre. Capítulo 3, la caída.
hasta el capítulo 4. Miren, en capítulo 4, verso 10, dice: entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano desde la tierra? La sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Entonces, van viendo cómo la verdad es la sangre, es la que llama. La sangre, si nosotros nos volvemos, ahora sí que sanguíneos, muy sanguíneos, esa sangre nos va a ir pidiendo más cosas, ¿no? Más carnalidad. Y aquí es donde yo les digo, ¿hacia dónde va su alma? ¿Hacia la carne o hacia el espíritu? Y miren lo que, ahora cómo nos los ejemplifica, Hebreos 12:14. Lo tengo en dos versiones. Veamos cómo lo dice la Reina Valera primero. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A mí no me dice mucho esa versión, por eso les digo, yo siempre manejo varias versiones. Miren ahora la versión oro, vean lo que dice la versión oro. Dice: pues aún no habéis resistido hasta derramar la sangre como Jesucristo, combatiendo contra el pecado. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué me quiere decir esta versión oro? ¿Ustedes qué le entienden a eso? Dice: hasta derramar la sangre como Jesucristo. Que tenemos que derramar nuestra sangre carnal. No literal, obviamente no nos vamos a quitar la sangre, sino yo me quito mi sangre carnal y ¿qué le inyecto? La sangre espiritual. ¿Cuál es la sangre espiritual? La Santa Cena. Cada vez que yo venga a la Santa Cena, me voy quitando esa sangre carnal y voy metiendo sangre divina, sangre espiritual. Eso es lo que quiere decir, porque solamente hubo un cordero perfecto. Él ya pagó todo. Ya no necesitamos nosotros hacer ninguna otra cosa. Pero dice él, cada vez que tú tomes de mi genética divina, te vas haciendo más parecido a mí. Entonces, yo me voy quitando sangre carnal, sangre de carnalidad, de mis cosas carnales, de mis antepasados. Por eso yo les puse lo de los antepasados. Y entonces me voy volviendo más a la genética divina, ¿no? Entonces, debemos de colocar cada día más la sangre de Jesucristo. Debemos de colocar cada día más lo que Dios nos ha dado, ¿no? El regalo precioso que Dios nos ha dado. Y no sé si se acuerden ustedes, hace un mes que hablábamos igual la Santa Cena, ¿qué decíamos? ¿Cómo eran los primeros seres? Antes de que tuvieran sangre, los primeros seres no tenían sangre. ¿Qué decíamos que tenían? Inclusive lo vimos hasta bíblicamente. ¿Sí se acuerdan o no? Resplandecían. Luz, exactamente, resplandecían, ¿no? Y veíamos el porqué y todo eso. Tenían luz. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús. Miren lo que dice la versión, la Reina Valera dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora miren lo que dice la versión lenguaje sencillo, el mismo verso pero en otra versión. Jesús volvió a hablarle a la gente, dice: yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Qué diferente es que te diga: tendrás la luz de la vida, a que te diga la luz que les da vida. Entonces, si nosotros queremos, así como esos anteriores que eran luz, y queremos ser como ellos luz y quitarnos esta sangre, estamos hablando de manera espiritual, no de manera literal, ¿no? Si yo me quiero quitar esta sangre carnal que tengo, ¿qué tengo que hacer? Yo soy la luz. Y esa luz que les va a dar vida, pero les va a dar vida espiritual, no va a ser una vida carnal. Sí me entienden. O sea, me estoy explicando lo que quiero entender, que cada vez que quitemos esta sangre carnal y que yo me vuelva espiritual, me voy a hacer más luz. ¿Y por qué les digo esto, mis amados hermanos? Voy a presentarles un video, no tiene sonido. Espero que se vea bien, yo espero que se vea bien, como que no hay mucha oscuridad. Espero que se vea bien. Es un estudio que hizo el Instituto de la Universidad de Northwestern en la Universidad de Chicago.
vean ustedes lo que le pasa a un óvulo al ser fecundado por un espermatozoide, ¿no? Vamos a verlo. Primeramente, ahí les va. La parte del in vitro, ¿no? Tenemos una caja, ahorita que pase. Bueno, ahí está dando la explicación. Ahí dice que lo activaron por cierto tiempo, ¿verdad? Y habla de las partículas de zinc. Y ahora, aquí en la parte derecha, superior derecha, miren, ahí está la caja, ¿no? Esa es la caja con 3, 6, 9. Miren, y ahí no sé si ya vieron la luz. Pero ahorita, y miren, otra vez lo voy a parar. Ahí se supone que tanto como ese de allá arriba fueron los que fueron, ¿cómo se dice? Fecundados, fueron los que fueron fecundados. Los demás no fueron fecundados, ¿no? Y aquí hay que uno está inactivo y todo eso, ¿no? Pero ese es el resultado. Ahora, van a ver, ya vieron dónde están los que sí fueron fecundados, ¿verdad? Ahora, va a seguir el video, les digo, lamentablemente no tiene sonido, va a seguir el video y vean al momento de la fecundación cómo efectivamente se ve una luz. Ahorita vuelve a repetir el experimento, vuelve a repetir ahí dice el video final, ¿no? El tiempo de la fertilización en diferentes óvulos. Y ahí van a ver, chequen ustedes bien los dos que les dije, ¿verdad? Los dos de las esquinas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiero decirles? Que dice Dios que Él es la luz que nos da la vida. Y decimos que en los primeros que existieron, los primeros seres humanos, no tenían sangre, tenían luz. ¿Qué acaban de descubrir estos investigadores? Ellos dicen que son chispas de zinc que explotan cuando un espermatozoide hace contacto con un óvulo. Es un estudio que hizo la Women's Health Research del Instituto de la Universidad de Northwestern de la Universidad de Chicago. Dice que el óvulo era más brillante que otro, el cual tendría mayor probabilidad de ser fecundado. Pero eso es lo que dicen los científicos. Pero ahora, si yo lo llevo a la Biblia, yo creo que la luz es la vida. Y que cómo es que en un estudio científico y cuando hay vida, porque cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, desde ese momento ya hay vida. Y aquí tiro todo lo que dicen las feministas y todos estos grupos, ¿no? No es cierto que puedes quitar a un bebé después de, creo que hasta 12 semanas, no es cierto. Porque desde este momento hay una luz y hay una vida. Desde este momento Dios ya sabe que esa vida va a existir. Entonces, ¿somos luz o no somos luz? Y está comprobado por científicos. Ellos dirán otra cosa. Y bueno, eso ya es su punto de vista. Aquí lo que yo quiero darles a entender es que hasta los científicos han llegado a comprobar lo que la Biblia dice. Que no lo crean, eso es diferente. Y entonces, yo creo que cuando nacemos de nuevo, el esperma divino es aquel que también nos da luz. Y por eso, ¿se acuerdan que hemos ido hablando en los ministerios y lo del catartizo y todo eso? Que nosotros tenemos que ir en ese catartizo para llegar a este ser que Dios quiere, ¿verdad? El artios, el que en la estatura del varón perfecto para llegar a ser esa luz. Y entonces, si Dios dice que nosotros somos la sal y la luz, esta luz que tuvimos al inicio debe ser reflejada allá afuera, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a reflejarla si a lo mejor todavía tenemos sangre carnal? Pues tomando de la genética divina, que es nuestro Señor, que Él dice que es la luz que da la vida. Él es la luz que da la vida, ¿verdad, mis amados hermanos? Entonces, esto es lo del video. Pero miren lo que dice, me voy a salir tantito. Miren lo que dice Apocalipsis 12:11. Apocalipsis
12, 11. Ahí lo tenemos. Permitan. Porque ya vi que están sudando, hermanos. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿De quién habla? ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad? Entonces hay que regresarnos. Recuerden que siempre hay que regresarnos textos, ya sea versos anteriores, o a veces capítulos anteriores, o a veces hasta libros anteriores, ¿no? Para poder entender la palabra de Dios. Miren, me voy a regresar del 7. No le tengan miedo. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Estamos hablando de cuando, me voy a ir al título. Miren, el título se llama La mujer y el dragón. Recuerden que apareció una mujer embarazada, y en eso llegó un dragón, ¿verdad? Estamos hablando del final de los tiempos. Eso todavía no se los quiero tocar, después lo veremos. Pero bueno, esta es una gran batalla en el cielo, dice. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿quién fue lanzado? El acusador, el diablo, el Satanás, el enemigo, el inicuo. Todos esos sinónimos es el mismo. Él, al final, sabe que tiene una cosa. ¿Y qué es? Que va a ser derrotado. Él lo único que tiene es la derrota. Y aquí habla de un pasaje, cuando llega Miguel, el arcángel de los ejércitos de Dios, y realmente pues lo derrota, ¿no? Y ahora sí, vamos a leer el 11, el que les decía yo. Dice: y ellos, está hablando de los ángeles, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, ¿por quién nosotros venceremos al diablo? Por la sangre de nuestro Dios, ¿verdad? Y dice, pero aquí hay una condición, porque muchas veces no lo vemos. Y dice: y de la palabra del testimonio de ellos. Está bien que nos rociemos de la sangre de Cristo, está bien que tengamos la genética divina, pero ¿qué creen? Nuestro testimonio es el que va a derrotar cualquier cosa. Porque ¿saben qué, mi hermano? ¿Quién es quien nos acusa? El diablo. El diablo te acusa. ¿Y qué es lo único que tenemos para derrotarlo a él? La sangre del Cordero, ¿verdad? Muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero a mí sí. A mí la verdad sí. No sé si les ha pasado que el acusador siempre les dice: tú no eres digno, tú eres pecador, no mereces nada de lo que tienes, hablas mal, haces estas cosas. ¿Saben quién lo dice? El acusador. Él es el que siempre está encima de nosotros. Pero ¿saben qué? Hemos vencido por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es perfecta. La sangre del Cordero es la única que nos puede salvar de este acusador, ¿verdad? Y fíjense ustedes, hay una leyenda, no sé si sea cierta, la verdad la desconozco, pero bueno, digo, me llegó y quiero platicárselas. Yo quiero creer que sí es cierta, ¿no? Dicen que Martín Lutero, que por cierto ven que el 31 de octubre acaba de cumplir 506 años que él colgó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en contra de la Iglesia Católica, precisamente por todas las indulgencias que se estaba vendiendo la Iglesia en ese momento. Dice que, pues los que vimos la película, decíamos hace rato con la hermana Rebe, ¿no? Hay una película que se llama Lutero, se las recomiendo, muy buena. Él estaba... Ahí lo pusieron ahí a vender, ¿no? Los papelitos, por un denario, ¿no? Y ya subías y lo clavabas ahí.
Y es cuando le llega la revelación del Espíritu Santo y dice, ¿qué es esto? ¿Estoy vendiendo indulgencias? Y bueno, y entonces empieza a leer la Biblia realmente, porque acuérdense que en esos momentos solamente existía la Biblia en latín. Y él pide una Biblia en griego, que era el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, y empieza a estudiar. ¿Y qué creen? Se va para atrás. Y entonces empieza a hacer sus tesis y las clava. Un 31 de octubre de 1517. O sea, hoy se conmemoraron 506 años de la libertad que teníamos de esa iglesia oprimida. Muchos de nosotros que nos dicen protestantes, yo no digo que seamos protestantes, son los que protestan, no somos evangélicos, pero nos dicen que los de la iglesia tradicional nos dicen que somos hermanos separados, cuando no es cierto. Nosotros leemos la Biblia y realmente la estudiamos, entonces no somos separados, pero bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y no me interesa. Y entonces dicen que un día el diablo lo atacó. Una vez que él había colgado las 95 tesis, que lo ataca y que le dice, eres un hipócrita. El diablo le dijo a Martín Lutero, y que le enseñó una lista de pecados. Y pues Lutero, pues bien fuerte, yo creo que en el espíritu le dijo, tienes razón, todos esos que tú dices ahí, sí los hice. Y todavía está más. ¿No? Entonces le dice, pero ¿sabes qué? De todos esos y de los que tú no pusiste ahí, Dios me perdonó. Dios me salvó de esos. Por la sangre y su sacrificio de Jesús, yo soy libre. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que una persona que esté llena del Espíritu haga eso. Pero pero ese es Martín Lutero, el reformador. Ahora, bajémoslo más abajo. Nosotros, a veces es difícil, hermanos. La verdad, a veces es difícil porque el acusador, ¿saben qué hace? Nos señala así. Y quiero rapidito, ¿no? Darles una prueba de lo que es mi testimonio. No les voy a contar toda la historia, ni me la pregunten, ¿verdad? Ni mucho menos ahorita que salgamos, no me la pregunten. Nada más es rápido. Pero 3 veces que he visto al acusador de frente. Si ustedes me dicen, ¿tú has visto al diablo de frente? Sí, y en carne propia, de frente. Miren, la primera hace 9 años, en el 2014. Yo les puedo decir y les puedo testimoniar que Dios me recogió de lo más vil, como dicen, Él recoge de lo peor. Y les voy a ser honesto, hace 9 años, por estas fechas, yo me iba a suicidar. Pues yo no tenía más cosas, ya no quería estar acá. El acusador me había, yo creo que llevado a ese momento. Llevaba 3 meses fuera de mi casa, porque pues obviamente mi esposa y yo habíamos tenido grandes problemas. Fue muy difícil, ¿no? Pero Dios me sacó de ahí, Dios me rescató. Tuvo tanta misericordia de mí que en ese momento, cuando yo lo iba a hacer, escuché una voz. Y en ese momento, yo llegué, ya me habían hablado, ya conocía yo, ya un hermano había estado muchos años conmigo. Y en ese momento, yo llegué a los pies de Cristo. En ese momento yo me convertí al Señor. Y desde ese momento, yo amo a mi Señor. Desde ese momento yo le sirvo. Pero el acusador lo vi de frente. Esa es la primera vez. La segunda vez, pues seguíamos con problemas. Eso fue hace 4 años, 2019. Seguíamos con problemas, mi esposa y yo, con nuestro matrimonio. Nosotros nos íbamos a divorciar. Pasamos muchas cosas complicadas, mucho tiempo. Y recuerdo que pues buscábamos, ¿no? De Dios. Los dos buscábamos de Dios. Y entonces pagamos un retiro de matrimonios con el doctor Armando Alduzzi, no sé si que lo conozcan, es un retiro muy hermoso. Y una noche antes de ir al retiro, me dice, ya no vamos a ir. Y yo, dice, no, ya no vamos a ir. ¿Para qué? No tiene caso, tú no cambias, tú eres igual, sigues siendo igual.
Y yo llorando. Y que en ese momento que me tiro ahí, que me pongo a orar. ¿Y saben qué me dijo? ¿Qué? ¿Tu Dios va a hacer que vayamos? ¿Tú le crees a tu Dios? Y ahí es cuando yo entendí la palabra de Efesios 6:12, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, potestades. Porque no era mi esposa, porque yo la vi a los ojos y era una burla. Yo vi al enemigo de frente. Porque me dice, ¿qué? ¿Tu Dios? Así me lo repitió. Y entendí que no era ella, era el acusador. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, fuimos y en muy malas condiciones, muy mal. Era hasta Acapulco el retiro, pero Dios obró grandemente. A través del doctor Alducin, yo creo que en ese momento, Dios, sé que fue el doctor, pero fue más Dios el que en ese momento le habló a mi esposa. Y a partir de ahí, ¡fua!, hagan de cuenta que cambió todo. De negro que estaba, cambió a blanco. Y yo dije, solamente tú, Señor, solamente tú puedes hacer esto. Eres tú el único que puede hacer eso. Y entonces es cuando yo dije, sí, Señor, sí se puede, ¿no? Eres el Dios que puede cambiar cualquier situación. Hoy por eso, de verdad, hermanos, yo creo, gracias, dénselo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es a Él toda la gloria. Y hoy por eso, mis hermanos, yo creo que Él es un Dios de poder. Él puede cambiar tantos años, les voy a ser honesto, por mi circunstancia, tantos años de mi forma de ser, cambiar todo. Y hoy, servir, mi familia entera, los 4, servir a mi Dios. Y hoy, hermanos, en esta casa, y que yo siempre lo promulgué, que esta casa y yo serviremos a mi Señor. Entonces, desde ahí me agarré y dije, no le voy a creer al enemigo nunca, al acusador no voy a escuchar su palabra. Y bueno, y la última, este 2023, mis amados hermanos, abriendo esta obra, ustedes a lo mejor no lo saben, y no es queja, mis amados, créanme que no es queja, pero yo sé que esta obra es de Dios. Yo le he pedido al Señor que me confirme que esta obra es de Él y que la cobertura es de Él. Pero, ¿saben qué, mis amados hermanos? En mi persona he sido vituperado, he sido avergonzado. Por múltiples circunstancias, inclusive por ahí ya comentaron, ¿no?, que yo dividí a la iglesia anterior. Y no es cierto, ustedes bien lo saben, ¿no? Pero me han señalado de tantas cosas, no una, han sido varias personas, incluyendo la cobertura. Y hoy por eso digo, no somos de esa cobertura. Mi cobertura es del Señor Jesús. Pero créanme, hermanos, que, y se los digo honestamente, ¿no? Hace 8 días recibí una llamada, pues complicada, y les voy a ser honesto. Me fui a mi cuarto y me puse a llorar, como un niño. Y a veces es difícil, pero yo siempre he dicho, yo lo he predicado, tenemos que cargar la cruz, porque esto no es fácil. El hecho de seguir a Dios, nunca, Dios dijo que nunca esto iba a ser fácil. Entonces, yo por eso sé que esta obra es de Dios, esta iglesia es de Dios, porque tengo que pasar esta prueba. Pero ¿saben qué? ¿Saben quién me está señalando? El acusador. El diablo es el que me está acusando. Yo sé que es él, porque él sabe que esta obra es de Dios y él no quiere que esto prospere. Entonces, no le creamos, hermanos. Yo no le creo al acusador. Y miren, y ahí les va. ¿Por qué? Vean ustedes, ay, me perdí. Vamos otra vez a la palabra. Miren, vean lo que dice Romanos 8, versículos 33 y 35. Se me salió, pero ahorita lo encontramos.
Aquí está. Romanos 8, 33 al 35. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En este verso, ustedes pueden ver cómo actúa el acusador. Primeramente, te acusa. En segundo lugar, te condena. Y en tercer lugar, mis amados, te separa. ¿Tú le quieres creer al acusador? Si tú le quieres creer, va a ser muy difícil, si le crees. Hay que creerle. Y como yo les digo, por eso les tuve que decir estos tres ejemplos de mi vida donde 3 veces he visto al acusador de frente. ¿Te condena? ¿Por qué te va a condenar? Si Cristo ya murió por nosotros, si Cristo ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él es el único que va a interceder por nosotros. Es nuestro Padre, Él aboga por nosotros. ¿Por qué nos van a condenar? ¿Quién nos condena? ¿Pero le crees al acusador? Entonces, ¿sabes qué? Vas a estar condenado, mi hermano. Vas a estar condenado. No le creas. Y después, fíjense, la otra parte, ¿cómo es que va? Va por pasos, por eso es 33, 34 y 35. Primero te acusa, luego te condena. Vamos a suponer que ya te condenó, que tú le creíste. ¿Sabes qué va a hacer? Te va a separar. ¿Y saben cuál es lo peor? Cuando te separa en una tribulación, en una angustia, en una persecución, en un hambre. ¿Saben yo qué hice? Yo le creí. A mí me condenó. Y me tenía separado. El día que yo me iba a suicidar, yo ya había pasado estas 3 facetas. Me había acusado, me había condenado y yo estaba solo. Yo vivía en un cuarto solo. ¿Quién me ayudaba? Nadie. Y no, sí conocía de Dios, pero no enteramente. Fue cuando Dios llega a mi vida y me revela todo. Y entonces digo, Señor, sé que hay alguien más importante en esta vida que eres tú. Sé que es el dador de vida. Eres tú, mi Señor. Y nunca más te voy a dejar. Por eso no podemos ni separarnos, ni que nos condene, ni mucho menos creerle. No le creas a ese acusador. No le creamos, hermanos. Muchas veces te van a acusar por algo que a lo mejor sí hiciste, porque no somos moneditas de oro. Sí lo hicimos, pero también nos van a acusar por algo que no hicimos. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? No se amarguen. Apliquen la sangre de Jesucristo. Vengamos al Evangelio, vengamos a su palabra. Y Él, ¿saben qué? Nos va a restituir, nos va a consolar, nos va a decir por dónde tenemos que seguir, mis amados hermanos. Entonces, amados, hoy a través de la Santa Cena vamos a ser libres. Si alguna vez alguno de nosotros se ha sentido acusado, se ha sentido separado o se ha sentido condenado, ven a la sangre de Jesucristo. Ella limpia de todo. Quítate esa sangre carnal que tienes y aplica la sangre espiritual que Dios nos ha dado. Para eso sirve. Esa es la sangre del Cordero. Él nos compró a precio de sangre divina. Debemos de estar conscientes, mis amados hermanos, de lo que es la Santa Cena. Debemos de venir limpios de pecado, aunque sabemos que estamos en este proceso. No hay ni uno justo, no hay ni uno que no sea pecador. Estamos en este cuerpo. Pero que nuestra alma tienda a la parte espiritual y no a la parte carnal. Eso es lo que debemos de hacer. Mis amados hermanos, vamos a pasar a la administración de la Santa Cena. Sí me gusta, hermanos, me gustan ayudar con los elementos que los vayan pasando.